Antes de empezar el video, te pido como un favor especial, que te suscribas, y actives la campanita de notificaciones, así estarás al tanto de todos mis videos. Muchas gracias. Bienvenidos. Muy buenas tardes o noches tengan todos. Mi nombre es Juan, el administrador del canal. Es un gusto estar de vuelta con ustedes. Disfruten el video, den like, compartan con sus amigos y familiares, para seguir creciendo en esta comunidad. El día que varios militares mexicanos se enfrentaron a reptilianos. La existencia de seres reptilianos que controlan las sociedades de las sombras es una de las teorías que más han perturbado a usuarios de Internet desde hace décadas. Hace un tiempo, empezó a compartirse un testimonio sumamente escalofriante, en el que unos militares mexicanos afirmaron haberse topado con varios de estos seres, dentro de una cueva en la Sierra de Guanajuato. Todo ocurrido, en una agreste y solidaria zona de la Sierra de Guanajuato, en el estado mexicano del mismo nombre. Los testigos no fueron un torpe grupo de excursionistas, sino una unidad de fuerzas especiales del ejército, que andaba por allí en una misión contra el narcotráfico. Los alucinantes sucesos tuvieron lugar al parecer en julio del año 2019, aunque no ha salido a la luz, hasta hace poco por boca según parece, de uno de los propios integrantes de la unidad, y por tanto estilo directo de los hechos. Bien es cierto que esta persona permanece en el anonimato según cuenta él mismo porque le persiguen oscuras personas precisamente para hacer pública la historia. La historia tiene todos los ingredientes que se esperarían en unos hechos de estas extrañas características, ubicaciones inhóspitas y apartadas. Testigos puestos al límite, seres extraordinarios oscuros, agentes de extrañas agencias, secretismo en realidad oficial. Según el relato de este oficial anónimo, era una unidad de unos 20 efectivos haciendo una patrulla por zonas apartadas en la búsqueda de plantaciones e instalaciones de fabricación de estupefacientes, con el objetivo de localizarlas y destruirlas por completo. Al parecer, de camino una de ellas, de la que la inteligencia les había proporcionado la ubicación, llegó la noche y tuvieron que acampar para pernoctar. Durante la madrugada, comenzaron los fenómenos extraños, puesto que se vieron despertados por unos extraños ruidos en la lejanía, que cuando ya despiertos se escucharon con más atención. Esos ruidos parecían ser como unos desgarradores lamentos, como si alguien estuviera siendo torturado en los cerros circundantes. Pero lo que más les llamó la atención, fue que eran unos sonidos que ni siquiera parecían humanos, daba la impresión de ser producidos por algún tipo de animal. Sin embargo, ninguno de los militares están acostumbrados a la selva, y a estos sonidos pudieron imaginar qué tipo de criaturas podrían transmitir ese ruido semejante a lamentos. En esa situación, decidieron reforzar la seguridad en el perímetro de su campamento, y así pasaron la segunda noche en la montaña mucho más tranquilos, pero sin que sucediera nada más. Una vez más, llegó la noche y tuvieron que parar, pero en esta ocasión, vieron que su camino les había llevado hasta una zona rocosa, en la que avistaron la entrega de una cueva que parecía un lugar óptimo para refugiarse durante las horas nocturnas, pues ofrecían protección y era fácilmente defendible desde la entrada. Sin embargo, esa decisión resultó ser fatal en mitad de la madrugada. Todos despertaron sobresaltados, porque los gritos estaban allí de nuevo, pero con un cambio aterrador, puesto que se dieron cuenta de que su lugar de procedencia era nada menos en el fondo de la cueva en la que se encontraban. Ante esa terrible situación, se dividieron en dos patrullas, una se introduciría hacia el interior para ver qué encontraban, mientras la otra tomaría posiciones para cubrir y proteger la primera. Al parecer, el militar al que le debemos el conocimiento de esta historia, acabó encabezando a la patrulla que se introdujo dentro de la cueva. A partir de aquí, su relato se convierte en una auténtica película de terror. Según cuenta, después de haber avanzado unas docenas de metros por el interior de la cavidad, en el mayor sigilo llegaron a una especie de sala más grande, en la que para su espanto descubrieron a unos singulares seres de aspecto reptiliano, que aparentemente estaban ocupados en lo que tenía todo el aspecto de ser un sacrificio. Los militares no daban crédito a sus ojos, pues frente a ellos estaban esas horribles criaturas bípedas de unos 2 metros de altura, con la cara propia de un gran lagarto, garras en las manos, y una piel verde escamosa.
Entonces, el horror terminó de desencadenarse, porque uno de aquellos seres descubrió a la patrulla y con un inquietante silbido alertó a los suyos, que cargaron sin pensarlo contra los soldados. Ellos, ante lo imprevisto de la situación, emprendieron la retirada a la carrera, no sin comenzar un nutrido fuego de cobertura, que desgraciadamente para ellos no parecía afectar en nada más y reptilianos, que quizás disponían de algún tipo de escudo protector. Tan pronto siguieron junto a la otra patrulla, que se organizaron y formaron un perímetro, para parar a los extraños como fuera en la entrada, pero sin embargo no llegaron a salir tras los militares, como si no quisieran o no pudieran abandonar la cueva. Un tiempo después, oyeron el inconfundible sonido de los rotores de un helicóptero acercándose a la zona, pero lejos estaban imaginar que les aguardaba una nueva sorpresa. Cuando tuvieron el aparato a la vista, quedaron atónitos porque en lugar de distinguir los dispositivos de una aeronave de su ejército, pudieron probar que el aparato que estaba por tomar tierra era completamente negro, sin distintivo alguno, y además de un modelo que ni siquiera pudieron reconocer. No sabían la procedencia de ese helicóptero, pero desde luego no era uno de los suyos, y esa impresión no hizo sino agigantarse cuanto del mismo, descendió una patrulla de hombres vestidos con extraños trajes negros, con inapelable autoridad, no recién llegados que ellos se encargaban de la situación, y sin la menor duda, se encaminaron directamente hacia el interior de la cueva. Según sigue el relato, los soldados oyeron lo que sin duda era el instrumento de una refriega armada, y a los pocos minutos los hombres de negro volvieron a salir, tras la operación. Dos de esos hombres, reunieron a los soldados, y les invitaron a no contar nada de lo que habían presenciado, dijeron trabajar directamente para el gobierno, y amenazaron con perseguir a cualquiera que divulgara la más mínima información sobre lo sucedido. Según sigue contando la fuente, después de aquello todos los hombres que estaban en aquella misión, fueron reasignados y separados curiosamente. Parece que algunos fueron destinados a escoltar a misteriosos hombres del gobierno norteamericano, que comenzaron a operar en secreto en México. El siguiente relato, son palabras del propio soldado que fue testigo de aquel día. Esto pasó hace unos meses en el mes de julio del año 2019, soy un soldado activo. En una de nuestras misiones más recientes, nos mandaron a la sierra del estado de Guanajuato. En el día 1 todo iba bien, hasta que nos alcanzó la noche. Tuvimos que pernoctar en una parte del cerro para descansar, y ya estando ahí al caer la madrugada empezamos a escuchar ruidos extraños, a lo lejos se percibían como unos lamentos, eran unos lamentos demasiado desgarradores, como si estuvieran matando o torturando a alguien. Se escuchaban muy a lo lejos y esos gritos, venían acompañados de unas voces y alaridos que parecían no ser humanos insólitamente, se escuchaban como animales u otro tipo de criaturas, jamás habíamos escuchado algo así. Después de unos momentos los gritos cesaron, y nosotros solo nos quedamos impactados, preguntándonos de dónde habrían provenido esos gritos. A la mañana siguiente, levantamos nuestro campamento y seguimos nuestro camino. Instalamos de nuevo el campamento para poder descansar, de nuevo en la madrugada volvimos a escuchar aquellos crudos y terribles lamentos, esta vez se escuchaban más cerca. Ya una vez emprendido el retorno, caminamos por algunas horas hasta que nos alcanzó la noche, encontramos una cueva y decidimos acampar dentro de ella, el peor error de nuestras vidas, pues no sabíamos con lo que nos íbamos a enfrentar. Ya una vez instalados ahí proseguimos con el protocolo de seguridad, y establecimos horarios para dejar a varios elementos afuera como vigilantes, para que cuidaran mientras los demás descansábamos. Las horas pasaron y llegó la madrugada, cerca de las 3 de la madrugada, volvimos a escuchar los mismos gritos de las noches anteriores, sin embargo, lo más aterrador es que esta vez los escuchamos al fondo de la cueva, en la que nosotros nos encontrábamos. Todos nos quedamos en completo silencio para prestar más atención, después de unos segundos esos horribles gritos volvieron a retumbar nuestros oídos. Decidimos dividirnos en dos pequeños grupos, uno entraría para ver qué estaba pasando y el otro se quedaría afuera por si necesitábamos apoyo. Yo me integré al grupo que se dispuso a entrar. Nos fuimos adentrando, poco a poco sin saber con lo que nos íbamos a topar, atentos y armados con sigilo nos fuimos adentrando, y no me van a creer qué fue lo que vimos, llegamos a un lugar donde unos seres de aspecto reptil estaban sacrificando a una mujer. Esos seres medían como 2 metros de altura, su piel era escamosa y de un color verde apagado y tenían la cara de un lagarto, poseían garras y se movían con gran fluidez. Nosotros al ver esto nos quedamos petrificados, no podíamos creer lo que estábamos observando, pues muy posiblemente esos seres eran de otro planeta.
Uno de ellos se dio cuenta de nuestra presencia y con un raro sonido alertó a los demás. Nosotros aterrados comenzamos a correr y ellos vinieron tras nosotros. Descargamos nuestros rifles contra ellos, pero nuestras municiones parecían no afectarles en nada, parecía que rebotaran en su piel escamosa como si trajeran un tipo de armadura. Mientras salimos corriendo del lugar, esos engendros alcanzaron a 3 de mis compañeros, 2 de ellos perdieron un brazo y al tercero le abrieron el abdomen dejando expuestos sus intestinos. Al llegar a la salida de la cueva, pedimos apoyo aéreo por radio para una pronta evacuación y explicamos lo sucedido. Formamos una barrera de defensa para que esos seres no se nos acercaran, pero al parecer no podían o no querían salir de esa cueva. No pasaron más de 10 minutos cuando arribó un helicóptero negro a nuestra posición. Al instante supimos que no era uno de los nuestros, porque nosotros no manejamos ese tipo de helicópteros en nuestro ejército. Del bajaron 4 hombres fuertemente armados y con trajes tipo metálicos también de color negro y con caretas polarizadas que cubrían todo su rostro. Se nos acercaron y nos dijeron que nos retiráramos, que ellos serían quienes controlaran la situación. Sus voces no parecían ser humanas. Entraron a la cueva y fuimos testigos de una masacre. Vimos cómo sacaron del lugar a 2 de esos seres ya muertos enteramente acribillados. 2 de esos agentes se nos volvieron a acercar, nos dijeron que no habláramos con nadie de lo que habíamos visto, que ellos trabajaban directamente para el gobierno y sabían perfectamente quiénes éramos y si divulgábamos esa información ellos vendrían tras nosotros. Ellos se fueron con esos seres en su helicóptero y desde ese día sabemos muy bien que hay organizaciones que nos tienen vigilados. Después de ese acontecimiento hemos sido asignados a diversas operaciones especiales, donde tenemos que escoltar a personal del gobierno estadounidense que trabaja en secreto de la luz pública aquí en México. Espero que contarles esto a ustedes no tenga repercusiones en mi vida, pero yo quiero que todos ustedes sepan qué es lo que realmente pasa en este mundo. Quiero que sepan que hay rincones en este planeta en el que suceden cosas totalmente fuera de nuestra imaginación. Hasta aquí la historia que ha querido contar ese miembro de las Fuerzas Armadas mexicanas, cuya identidad sigue oculta porque él mismo dice que se siente vigilado y perseguido. Ahora llegamos a un punto muerto. Esto quiere decir que les corresponde a ustedes creer y decidir si esto es cierto o es falso, pero yo personalmente les digo que esto tiene credibilidad.